Bueno, Pedro, pues muchas gracias por la invitación. Es- Os digo que es un gusto poder estar con vosotros y una bendición también, claro, de parte del Señor. Y es la primera vez que voy a compartir así por videoconferencia. Espero que salga bien. Y si no, pues no lo grabes por si acaso. Pero bueno, está bien. Sigue pendiente pues sí, el compromiso también que teníamos por ahí, la invitación que ya me habéis hecho hacía mucho tiempo de ya visitaros. Y bueno, pues en cuanto haya oportunidad, si el Señor nos permita, ¿no? Pues ahora sí vamos a estar ya presencialmente, ¿no? Ahí con ustedes también, ¿no? Y conocer pues la obra, ¿no? Que Dios está haciendo ahí pues en Reto, ¿no? En Francia, ¿no? Es uno de los lugares que de verdad sí tengo interés y bueno, tengo esa inquietud también, ¿no? De visitar y bueno, pues a ver, en cuanto podamos, pues ahí estaremos con ustedes. Bien, ¿se escucha bien? ¿Todos sí se escuchan bien? Ok. Bueno, yo quería compartirles, es acerca de un tema que estamos dando por acá y es un tema que pues viene pues un poquito también por la situación que estamos viviendo, ¿no? Y siempre, bueno, este tema siempre estará ahí, ¿no? Porque pues algo necesario, ¿no? Pero el título del tema es Pregonero de Justicia. Cuando escuchamos esta palabra o definición, ¿no? De pregonero de justicia, pues inmediatamente, o al instante, yo creo que nos viene a la mente un hombre de Dios, ¿no? Y este gran hombre de Dios, pues es Noé. Y pues vamos con Noé. Vamos a ir a ver un poco de Noé como una introducción nada más, porque después vamos a seguir adelante también con el tema, ¿no? de pregonero de justicia. Pero si gusta acompañarme a abrir sus Biblias ahí en Génesis capítulo 6, verso 1 al 8. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Verso 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y las engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vamos a hacer un alto ahí. Entonces aquí, viendo así un breve resumen, ¿no? De lo que es Génesis 6, ¿no? Del tiempo de Noé, el tiempo de antes de cuando iba a acontecer el diluvio, ¿no? Y dice que cómo estaba la situación de cómo vivía el hombre, ¿no? En aquel tiempo, ¿no? Dice bueno, que se multiplicaron sobre la faz de la tierra y que nacieron hijas y que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujer. Bueno, y después comenzó ya un poco ya el problema ¿no? de la maldad, de la corrupción, de pues todo el problema que se vino, ¿no? Pero si uno ve un poquito ahí, dice, bueno, pues ¿dónde vino todo este lío, no? ¿De dónde vino todo de dónde se originó, no? Y realmente cuando ya ves ahí los hijos de Dios y que vieron a las hijas de los hombres, pues ahí ya ve uno una diferencia, ¿no? Los hijos de Dios y las hijas de los hombres, ¿no? Entonces, bueno, creo que, en mi opinión, que por ahí viene el origen de todo esto, ¿no? Y llegó hasta en el verso 5 que dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, ¿no? Y no solamente era la maldad lo que hacían mal, sino que ya hasta sus propios pensamientos, o sea, pensaban desde su corazón, ya pensaban ellos en hacer el mal, ¿no? Porque, bueno, ya igual uno puede, no sé,
hacer algo mal, ¿no? O sea, porque, por desconocimiento, no sé, por instinto, o porque, por algún motivo, ¿no? Pero es que ellos ya, o sea, como que lo tenían ya pensado, premeditado, ¿no? El hacer mal, ¿no? O sea, su propósito era hacer maldad. Ese era el designio de sus pensamientos del corazón, ¿no? Dice. Y era continuo, ¿no? Dice, solamente el mal. Cuando uno piensa en esto, dice uno, bueno, pues, y uno trata de hacerse una idea, ¿no? De cómo podría ser este corazón del hombre, ¿no? De esta maldad, pues, aunque uno trate de hacerse una idea, pues es que es prácticamente imposible, ¿no? Pues no alcanzamos a ver, ¿no? A tener aunque sea un pequeño entender, ¿no? De por qué llegaron a esta situación final, ¿no? Y bueno, pues, porque si vemos un poquito más adelante, ahí en el verso 6, fíjense hasta qué grado llegó la maldad, ¿no? Dice en el 6, ¿no? Dice, y se arrepintió Jehová de de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Hasta ese punto, ¿no? Hasta ese punto llegó o sea, el grado de maldad, ¿no? Que Dios mismo se arrepintió de haber hecho al hombre, ¿no? Cuando fue su creación, eh, pues perfecta, ¿no? Porque en sus manos fue perfecta, ¿no? O sea, el hombre fue creado al final ¿no? de todo lo que, de la creación, ¿no? Y fue en lo cual Dios hizo al hombre, ¿no? Y lo hizo perfecto en sus manos, ¿no? Y, y con un propósito, ¿no? De tener esa comunión, ¿no? Con su creador, ¿no? Y para eso le puso sopló sobre él ese aliento de vida, ¿no? Y bueno, pues y ese es el propósito de todo ser humano, ¿no? Tener esa comunión con su creador, ¿no? Bueno, ya sabemos la historia, ¿no? El hombre falló y fracasó y fue perdiendo, ¿no? Pero se fue perdiendo hasta tal punto que llegó hasta este tiempo, ¿no? Hasta este tiempo de que ya dice que los hijos de los hombres vieron a las hijas no, a los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y ahí sí hubo una mezcla, ¿sí? Ya, y bueno, pues vino todo este desastre, ¿no? Y hasta tal punto que dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, ¿no? Y bueno, viene un juicio fuerte, un juicio sumarísimo, un juicio final, ¿no? De raer, ¿no? De raer pues ahora sí que es barrer, ¿no? O sea, ahora completamente es hacerlo desaparecer por completo, ¿no? Que no quede ni rastro ya, ¿no? Del hombre, ¿no? De lo que Dios había creado, ¿no? Y tanto al hombre como a la bestia, al reptil, de las aves del cielo, bueno, todo, ¿no? Pues me arrepiento de haberlo hecho. Gracias a Dios, gracias a la palabra de Dios que vemos en el verso 8, ¿no? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ay, gracias a Dios. Gracias a Dios, porque si no, imagínense que nos quedamos ahí hasta ahí nada más, ¿no? En esa parte de cómo estaba el mundo, cómo estaba el corazón del hombre y cómo estaba también el corazón de Dios, ¿no? Dolido, ¿no? Y, y con un juicio ya pendiente, ¿no? Sobre el hombre y la creación misma. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Wow. Un hombre justo, ¿sí? Un hombre justo hizo la diferencia. Hizo la diferencia de todo lo demás, entre todo lo demás, entre toda esa maldad, toda esa corrupción. Dice, pero ahí estaba este hombre Noé, ¿no? Junto con su familia, y hizo una gran diferencia, ¿no? Eh, Él y su familia fueron guardados, ¿sí? Por el Señor para dar una nueva oportunidad a la humanidad, ¿no? Y por causa de Noé, ¿no? Por causa de Noé, de marcar esta diferencia con respecto a los demás,
de ser un hombre justo, perfecto en sus generaciones, y un hombre que caminaba, dice que con Dios caminó Noé. Y ahí vemos nuevamente, ¿no? El propósito, ¿no? Que tiene el hombre como, para qué fue creado, ¿no? El hombre, ¿no? Y es una relación personal con Dios, ¿no? Con su creador, ¿no? Y Noé la mantenía, ¿sí? Cosa que los demás ya la habían perdido por completo, ¿no? No había nada, absolutamente nada ya, ¿no? Se habían distanciado, alejado, olvidado totalmente de su creador, ¿no? Pero este hombre ahí estaba, se mantenía en esta relación, en este caminar con Dios y en este temor de Dios en su vida, ¿no? Y por esa causa, Dios dio una nueva oportunidad a la humanidad, ¿no? Por un hombre justo, ¿no? Por ejemplo, si recuerdan, en Sodoma, por ejemplo, no pasó así, ¿no? O sea, como pues Abraham mismo fue intercediendo por dar una oportunidad ¿no? a esa ciudad y no, pues no, ni 100, ni 50, ni 40, ni 30, ni hasta 10, y no había justos, ¿sí? Que marcaran una diferencia, ¿no? Que pudiesen dar una oportunidad a la ciudad, ¿no? De Sodoma y Gomorra, ¿no? Pero en cambio, Noé sí estaba ahí, estaba en el tiempo en el cual Dios iba a traer un juicio sobre la creación misma, ¿no? Y incluyendo al hombre, pero Noé estaba ahí marcando esta diferencia. Donde esté un justo de Dios siempre marcará la diferencia. Estemos donde estemos, ¿sí? En los lugares, en las situaciones que estemos, siempre marcaremos una diferencia, siempre. Siempre seremos diferentes, ¿sí? Y por solamente por el hecho de tener esa comunión con el Señor, ¿no? De tener esa relación, ¿no? Y de ser cristianos, ¿sí? Y pues eso va a marcar una diferencia en nuestras vidas, ¿no? No por llamarnos cristianos, sino por ser cristianos, que es muy diferente, ¿no? Porque no, pues no todo el que me dice Señor, Señor será, ¿no? Sino el que hace, ¿no? Entonces, por ser, ¿no? Por ser cristianos. Y por caminar en esa justicia, pues marcaremos una diferencia. En este tiempo que vivimos también, de todo este problema que traemos, pues, que trae el mundo, ¿no? Con la pandemia, pues creo que también es una gran oportunidad para marcar una diferencia, ¿no? Con respecto a todos los demás, ¿sí? Y porque ahí es donde se tiene que ver nuestra integridad también, nuestra confianza en Dios, ¿no? Y vernos que somos personas que, pues, que vivimos confiados y seguros, ¿no? De que pues, Dios es Dios, ¿no? Y que Dios es el que, pues, el que nos cuida, que nos sentimos seguros en Él, ¿no? Y si algo tiene que acontecer en nuestras vidas, pues también pues acontecerá también, pero será dentro del mismo propósito de Dios, ¿no? Eso es importante también, ¿no? Pero somos personas que tenemos que marcar esta diferencia también. Bueno, un hombre justo hizo la diferencia. Nosotros también tenemos que hacer esta diferencia. Y la hizo él y su familia. Eso también nos lleva un poco al tema familiar, ¿sí? Nos lleva al tema familiar, que nuestro testimonio pues, pues tiene que estar ahí también, no solamente uno es el que tiene que estar ahí marcando esta diferencia, sino con nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia. Qué importante es que, de verdad, qué importante es que la familia sea una familia cristiana y una familia que ama a Dios, que ama la obra también, que ama, o sea, y que, pues, que están dentro de ese propósito, ¿no? A lo que Dios nos llamó, ¿no? Es sumamente importante y es algo que, pues bueno, ustedes saben, ¿no? Pues nos llena de satisfacción también, ¿no? Bien, vamos a ir un poquito más adelante ahí donde estábamos, en el verso 13, por favor. Génesis 6, verso 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Un poquito más adelante, versos 17 y 18. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo,
y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y dijo, ¿no? Vimos ahí, ¿no? Dijo pues Dios a Noé. Bueno, y comenzó a decirle, ¿no? O sea, ahora es tremendo lo que el Señor le dijo, ¿no? Lo que Dios le dijo a Noé, ¿no? A este gran hombre, ¿no? Y ahí se ve también hasta cómo era esa comunión que tenía Noé con el Señor, ¿no? Y que esa intimidad, ¿no? Que Dios le está dando este mensaje, y no era cualquier mensaje, no era, era el mensaje del final de todo, ¿no? Del final de todo. Y entonces ese fue el mensaje que recibió de parte de Dios, ¿no? Un juicio, ¿no? Y bueno, sobre todo, ¿no? Más también ya le hizo un pacto con Noé, con su familia, le dio instrucciones de pues, cómo tenía que hacer el arca, hasta el diseño completo, ¿no? De cómo tenía que ser. Y, en fin, y Noé se puso manos a la obra. Recibió este mensaje de parte de Dios. Fue un mensaje tremendo, tremendo. Sí, creo que no ha habido otro hombre que haya recibido un mensaje tan tremendo como este, pues de un juicio final. Y bueno, pues él se puso con su familia manos a la obra. Y lo que hizo en ese tiempo fue no solamente ponerse a hacer pues a construir el arca, ¿no? Que Dios le había dicho que iba a ser el instrumento por lo cual se iban a salvar, ¿no? Sino que también se puso también, mientras él construía el arca, pues él estuvo dando este mensaje, ¿no? Predicando este mensaje también. Ahora bien, si uno va a Génesis 6 o Génesis 7, incluyendo también, no vamos a encontrar ahí que Noé estaba hablando con los vecinos y le estaba diciendo, pues, mira, el Señor me ha dicho esto y esto y esto. No, no lo vamos a encontrar ahí. Pero sí encontramos que Noé recibió un mensaje directo de parte de Dios de un juicio final y que Noé obedeció a ese mensaje y se puso manos a la obra. Entonces, a partir de ese momento y de esa obediencia y de esa acción que él tuvo, él está predicando. Él está predicando. Y durante todo el tiempo que duró la construcción del arca hasta que llegó el diluvio, que fueron más de 100 años, él estuvo predicando. ¿Y cómo predicaba? Pues bueno, pues con su vida predicó, ¿sí? Y bueno, eso es también muy interesante, ¿no? Porque a veces hay momentos que sí tenemos oportunidad de hablar, pero hay otros momentos que igual no tenemos oportunidad de hablar, ¿sí? De hablar abiertamente, ¿no? Del mensaje de salvación, ¿no? Pero siempre que tengamos un mensaje de parte de Dios y que lo tengamos en nuestros corazones, ¿sí? Y que seamos obedientes, fieles a ese mensaje, siempre vamos a estar predicando. Hablemos o no hablemos, pero siempre estaremos predicando con nuestra vida, porque estará el mensaje ahí. Y el mensaje por sí solo ya, estando en nuestros corazones, pues va a hablar, ¿sí? Porque nuestras mismas acciones van a hablar. Las acciones de Noé, pues hablaron, ¿no? Hablaron porque él estaba construyendo este arca y, bueno, uno se puede imaginar ahí, ¿no? Cómo estaba, eh, cómo lo tomarían los vecinos, la gente, ¿no? Cómo tomarían todas estas acciones de Noé, ¿no? Y de su familia, pues los tomarían como locos, ¿no? Sí, porque pues, era un poco absurdo, ¿no? Y tantos años de construcción y esperando ¿no? A que llegase el diluvio, pero llegó. El mensaje era claro, el juicio era claro y lo que iba a acontecer. Y así sucedió, ¿no? Bien, eso es un poco como introducción de lo que es Noé como pregonero de justicia, que ese es el tema que nos ocupa, ¿no? En este estudio, ¿no? El apóstol Pedro toma este gran acontecimiento como referencia, ¿no? De otro, pero de otro aún más grande todavía, ¿no? Y este estaría también por venir, que es el día del Señor. Vamos a segunda de Pedro, por favor, capítulo 2, verso 5. Y hace
una mención, ¿no?, a todo esto que aconteció en el tiempo de Noé, ¿no?, y el tiempo del diluvio, del tiempo del juicio final también que Dios determinó hacer sobre la tierra, ¿no?, y sobre el hombre. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Bien, entonces aquí vemos también que el apóstol Pedro toma como referencia también para hablar, para estar, él está eh, este, enseñando también, está instruyendo sobre otro acontecimiento que iba a suceder, ¿no?, que es el día del juicio final, ¿no?, el día del Señor, ¿no? Y toma como uno de los ejemplos importantes es este, ¿no? Y pone a Noé, y ahí vemos, ¿no?, cómo le da este reconocimiento, ¿no? Le da Pedro, la palabra de Dios, ¿no?, le da este reconocimiento a Noé, pregonero de justicia. O sea, que sí estuvo pregonando esta justicia de Dios, ¿no? Este mensaje de Dios. Pregonero de justicia. Cuando la Escritura da esta distinción a los mensajeros de Dios, es pregonar. ¿Qué es pregonar? Bueno, pues podemos entender que pregonar es anunciar, es divulgar, es predicar, es proclamar, ¿no? Es proclamar la verdad de Dios, ¿sí? El mensaje de Dios, que es la verdad de Dios. Ahora, ¿quiénes son estos pregoneros de justicia? ¿O cómo distinguirles? ¿Cuáles son sus características o cualidades? Son preguntas muy interesantes también, ¿no? Eh, Creo que nos pueden, pues, ayudar mucho también a descubrir a estos pregoneros y nos enseña muchas cosas también, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿quiénes son estos pregoneros o cómo distinguir estos pregoneros, ¿no? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué cualidades tienen estos pregoneros de justicia? Vamos a ver una de las cualidades, porque características tienen muchas y cualidades también, ¿no? Pero vamos a ver una de ellas, ¿no? Por ejemplo, Isaías 52, verso 7. Isaías 52, verso 7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Bueno, este pasaje de la escritura de Isaías es muy, muy especial y aquí es el que nos da un poquito, nos muestra una de las cualidades, ¿no?, de estos pregoneros de justicia, ¿no? Bueno, pero el mensaje en sí dice que, bueno, por fin, ¿no?, tras 70 años de cautiverio vendrían buenas noticias para un pueblo que estaba ya muy mermado, que estaría muy mermado y desanimado, ¿no? Esto era como una profecía de lo que iba a acontecer, ¿no?, porque no estaba aconteciendo en ese momento, ¿no? Pero iba a acontecer esto, ¿no?, de que Israel, sí, iba a ser llevado del cautiverio a Babilonia, iban a estar 70 años, pero después de esos 70 años, cuando su tiempo ya fue cumplido, esto es lo que iba a suceder, ¿no? Iba a venir este mensaje de estas buenas noticias, ¿no? Un mensaje de salvación, ¿no? Eh, Hay dos cosas importantes que resaltan en esta profecía, ¿no? La primera, por su importancia, es el mensaje. Siempre lo más importante siempre será el mensaje, ¿sí? Es un mensaje de salvación, son las buenas noticias, ¿no? Entonces, eso siempre será lo más importante. Y el mensaje de salvación para este pueblo era, pues eso, ¿no?, de que ya tu tiempo ya ha sido cumplido y ya vas a regresar nuevamente a Jerusalén, ¿no? Y habrá una restauración y una nueva oportunidad para el pueblo escogido de Dios. E incluso va acompañado de una promesa también, ¿no?, de que Sion, Jerusalén, iba a ver a su rey, ¿no? Y lo iba a ver cara a cara. Aunque tendría, para ver esta promesa, la salvación vino después de los 70 años. El mensaje se cumplió y el pueblo de Israel, los judíos regresaron después de esos 70 años. Pero la promesa de ver a su rey, pues sí, se tardó un poco más, ¿no? Se tardaron
650 años, ¿no? Pero se cumplió, se cumplió. Y a veces las promesas de Dios, pues también, pues, no todas van a llegar en el tiempo que nosotros esperamos que lleguen, ¿no? O con la rapidez que uno desea que lleguen, ¿no? Hay algunas promesas de Dios que sí se tardan bastante en llegar, ¿no? Sí. Y, pero lo importante es que cuando Dios nos habla, cuando Dios nos da una promesa para nuestras vidas y la tenemos bien guardada ya en nuestros corazones porque hemos, pues bueno, pues uno ha visto que es de parte de Dios y que lo ha experimentado en su vida. Dios me ha hablado así, ¿no? Y Dios me ha dado esta promesa así. Y uno está por fe, ¿no? Está seguro de esa palabra y de esta promesa, pues Dios la va a cumplir, ¿no? En su tiempo, ¿no? Pero Dios lo va a cumplir, ¿no? Y aquí lo cumplió. Aquí lo cumplió porque lo podemos ver en Mateo 21, verso 4 y 5. Así rápidamente para el cumplimiento de esta promesa, ¿no? Pero 650 años, pero se cumplió. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y así fue, no vamos a entrar mucho en detalle, ¿no? Pero cuando tengan tiempo ustedes lo pueden ver un poquito más. Y dice que en ese momento que Jesús mandó traer este pollino y lo trajeron y él, bueno, entró subido en este pollino eh, a Jerusalén, pues la gente estaba muy tocada, estaba conmovida, dice que se conmovieron en sus corazones, sí, o sea, les ve cómo iban entrando, el Señor iba sobre este pollino manso y humilde, ¿no? Y que la gente cortaba las ramas y que echaban las ramas a su paso y Hosana, Hosana, eh, y dando gritos de alegría. Y bueno, pues dice que toda la ciudad se conmovió al ver esta, y no era para menos, ¿no? Era el Señor, ¿no? Era el Rey que estaba entrando en Jerusalén, ¿sí? Y, y bueno, toda esa alegría después poco duró, poco les duró porque después ya también vemos que el Señor pues puso las cosas un poquito claras ahí en el templo y ya la gente pues ya se desanimó rápidamente, ¿no? Pero en ese momento el hecho en sí, ¿no? De cuando Jesús entró triunfalmente en Jerusalén y a pesar de que iba sobre un pollino, un animal de carga, ¿no? Y con esa mansedumbre, con esa humildad, pero cómo la gente reconocía, cómo la gente pues, se postraba ante él, Hosana, Hosana, y daban gritos de alegría y estaban regocijándose en sus corazones. Y toda la ciudad dice que se conmovió, o sea, fue algo tremendo, ¿no? Pero no basta también con tener esas experiencias, sino tenemos que aceptar también, no solamente ver al rey, ¿no? Que ellos tuvieron la oportunidad como el cumplimiento de la profecía, ellos vieron al rey, ¿no? Pero hay que aceptar, ¿no? En nuestros corazones al rey, y eso es lo que les faltaba, ¿no? De aceptar a Cristo como el rey, ¿no? Bien, entonces la primera es el mensaje, ¿no? La importancia del mensaje, que es un mensaje de salvación, son las buenas noticias, ¿no? Y incluyendo aquí también hasta la promesa, ¿no? De ver al rey, ¿no? Para que pueda aceptar al rey en sus vidas, ¿no? Y la segunda, que es la que nos ocupa, es sobre este tema, ¿no? Que es el pregonero de justicia, es el mensajero, ¿no? Y vamos con el mensajero, ¿no? Y pues del mensajero en especial, ¿qué vamos a ver? Una de sus cualidades, dice. Bueno, pues una de las cualidades es la hermosura de sus pies, ¿sí? Qué hermosos son sobre los montes los pies, que trae buenas noticias. Qué hermosos. La hermosura de sus pies. Y llama la atención, ¿no? Que es esto lo que más sobresale del mensajero, ¿no? No es su parecer físico, ¿no? Algo que, pues no sé, físicamente sea, ¿no? Como atractivo, que le llamara tanto la atención,
recuerdo, ahora me vino a la memoria cuando Samuel fue a la casa de Isaí, porque Dios le había mandado ir a la casa para ungir al que iba a ser el rey de Israel, el ungido, ¿no? Y vio al hijo mayor, Elías, ¿no? Y que era como un armario, ¿no? Como un ropero, ¿no? Así de 3 cuerpos, ¿no? O sea, era tremendo, ¿no? Y dijo, ah, pues este es ya, ¿no? Dice, no hay que buscar más, ¿no? Es como se fue por la vista, ¿no? O sea, y incluso ahí también vemos una gran enseñanza, ¿no? Como Dios le dejó una enseñanza para él y para todos nosotros, ¿no? Dice, no mire su parecer, ¿no? Dice, porque Dios no mira su parecer, Dios mira el corazón, ¿no? Del hombre, ¿no? Y bueno, pues ahí vemos esa gran enseñanza también, ¿no? Y aquí nos pasa lo mismo, ¿no? O sea, esta cualidad, dices, habla de los pies, ¿no? Entonces no es su parecer, no es como es físicamente, ¿sí? No es su conocimiento, porque también podemos ver, no sé, personas que traen un mensaje y, bueno, pues sabe primero sus maneras, sus formas, quién es, ¿no? O su conocimiento, ¿no? A ver si hoy en día estamos un poquito también en esa parte, ¿no? Estamos en el punto ese parece que estamos más pendientes del mensaje, del conocimiento que tiene del mensaje que del mensaje en sí, la esencia del mensaje, ¿no? Entonces, es probable que cuando uno comparte, todos, absolutamente todos, o sea, nadie puede decir que, o sea, no, es que todo esto es palabra de Dios, ni mucho menos, ¿no? O sea, aquí, o sea, tenemos una palabra, esa es la que estamos desarrollando, la que estamos compartiendo, pero naturalmente que esa va acompañada de muchas otras palabras que nosotros pues armamos, ¿no? Y para poder llevarlo y presentar, ¿no? Esa palabra, ¿no? Pero lo importante es la palabra, ¿no? La palabra que tenemos en el mensaje, ¿no? Y esa, pues no es tanto por el conocimiento, esa es por revelación de Dios directamente. Es porque como Dios con Noé, ¿no? Y dijo Dios a Noé, ¿no? Y dijo Dios a Pedro, ¿no? O dijo Dios a otra persona, ¿no? Entonces, y cuando Dios nos habla, pues nos habla, ¿no? Y eso es lo que nosotros vamos a compartir con los demás también, ¿no? Entonces, el conocimiento también está bien, claro que la parte atractiva está bien porque tenemos que estar, no vas a presentarnos de cualquier manera, ¿no? Pues tenemos que ir arreglados y tal, ¿no? Ya con respecto a la estatura no podemos hacer mucho, con respecto a la cara tampoco podemos hacer mucho, pero, pero sí podemos hacer, arreglarnos un poco y aseados y eso por respeto y porque debe ser así, ¿no? Pero eso no es lo fundamental, ni el conocimiento va a ser tampoco lo fundamental, ¿sí? Ni el carisma tampoco va a ser lo fundamental, ¿sí? Todos, pues, unos tienen más, otros tienen menos carisma. Yo he visto a personas que de verdad, pues, dicen, oh, no veas, qué facilidad tiene, ¿no? Qué soltura tiene, ¿no? Qué carisma, ¿no? Tiene, ¿no? O sea, cómo llama la atención de la gente, ¿no? De todas las personas que están ahí, ¿no? Pero está bien eso, está bien, pero tampoco es fundamental, ¿sí? No lo es. Entonces, este, bueno, de las capacidades, pues tampoco, ¿sí? Entonces, lo que más sobresale no es esto, no es ni el parecer, ni el conocimiento, ni el carisma, ni capacidades. Lo que más sobresale son sus pies, que traen buenas nuevas a los cautivos, ¿no? ¿Y por dónde? Dice, ¿y dónde las traen? Esos pies que vienen sobre los montes, ¿no? Esos pies hermosos que vienen sobre los montes y que traen estas buenas nuevas, ¿no? Y cuando la Biblia nos habla también de los montes, bueno, también nos habla pues de dificultades, ¿no? De su monte es un monte. Aquí, por ejemplo, en México, que hay muchos montes, mucha sierra, sabemos y tenemos experiencia de haber caminado por ellos. Y bueno, pues sí, se requiere un tremendo esfuerzo, o sea, no es fácil, ¿no? O sea, ir a los lugares y caminar 6, 8 horas para llegar a un lugar y compartir la palabra. Nos ha tocado así, caminando nada más para llegar a un lugar y para compartir a una familia que vive en ese lugar, no a una congregación de 50, ni 100, ni 200, mucho menos, sino a una familia nada más.
pero siempre ha merecido la pena, siempre. Siempre ha merecido la pena porque ha sido de mucha, mucha bendición. Para nosotros, para ellos también, pero yo creo que más para nosotros, porque hemos aprendido mucho de ellos. Este, bueno, entonces los montes nos enseñan eso, ¿no? Que sí tenemos que llevar, no siempre vamos a llevar el mensaje por los valles, ¿no? O por una tierra llana, sino también hay que llevar el mensaje por esos lugares, ¿no? De dificultad también, ¿no? Y bueno, pues hay que prepararse para, cuando nos habla de los montes, pues nos habla de preparación, de esfuerzo, de compromiso e incluso sufrimiento. E incluso sufrimiento. ¿Eh? Yo he conocido, he visto y conozco a personas aquí que han sufrido mucho por el Evangelio, por llevar el mensaje y han sido agredidos, perseguidos, apedreados también y más de uno ha dado su vida, los han matado, ¿sí? Literalmente los han matado por ser cristianos, ¿sí? Por estar compartiendo el mensaje de salvación. Entonces, eso sucede aquí todavía, o sea, no es algo que ha sucedido y sucede todavía acá en la sierra, ¿no? Por el tema de los usos y costumbres y por las tradiciones de los mismos hombres, que es muy fuerte y entonces pues no permiten que traigan cosas nuevas. Y el Evangelio son buenas noticias, ¿sí? Entonces cambia todas las cosas anteriores. Bien, pero otro de los puntos interesantes de los pies, de la hermosura de los pies, es el hecho que, por ejemplo, no sé si recuerdan allá en el tiempo de Moisés, cuando uno ve pues, la historia de Israel, el tiempo de Moisés, y cuando Dios le manda ya en el desierto levantar el tabernáculo, y le da instrucciones de cómo levantar ese tabernáculo, todos los detalles, y cuando ya está ya levantado y llega el momento también ya de ordenar, de ungir a los sacerdotes. Entonces Dios escogió a Aarón como sumo sacerdote y a su familia también, a sus hijos, sus descendientes, como los levitas, ¿no? Como sacerdotes que iban a tener este ministerio. Y cuando Dios le da instrucciones a Moisés de cómo tenían que hacer las vestiduras de los sumos sacerdotes y sus descendientes, es muy interesante que o sea, le da todos los detalles, cómo tenían que las mujeres confeccionar estas vestiduras. Tenían que ser hermosas, pero hermosas. Tienen que, o sea, llamar la atención desde lejos, ¿no? Y que el pueblo se fijase, o sea, que prestara atención a esas hermosuras, porque esas vestiduras no hablaban de ellos, no hablaban de ellos. Por eso ellos tenían que ser lavados primeramente, tenían que ser ungidos y después ya que llevaban este proceso y después eran investidos, ¿no? Con estas vestiduras. Pero esas vestiduras iban a hablar de Cristo, del Mesías, ¿sí? Y iba a hablar de su persona y de su obra, ¿no? Entonces eran hermosas, hermosas. Cada detalle hablaba de Cristo y de su obra redentora. Pero lo interesante de esto cuando uno ve toda la descripción de la vestidura, uno encuentra la mitra, el pectoral, el éfod, la túnica, el cinturón y hasta los calzones de fino lino. Todos los detalles, todos. Pero uno no ve, falta un detalle ahí. Uno no ve su calzado. Uno no están ahí en el calzado, no hay una descripción del calzado. ¿Y por qué no hay una descripción del calzado? Pues porque esta descripción del calzado no era necesaria, porque ellos iban a estar descalzos, iban a estar ministrando descalzos en el desierto, ¿sí? Donde estaba el tabernáculo. Y así como la vestidura hablaba de Cristo, de la persona de Cristo y de su obra, dice, los pies, el sacerdote al tener sus pies descalzos y en contacto con la arena, siempre le recordaría una cosa importante, que no debería de olvidarse nunca, de que él era un hombre,
Él era un hombre de Dios, ¿sí? Al servicio de Dios, ¿sí? Y esto es muy interesante también para nosotros, ¿no? De que, pues, una enseñanza, ¿no? Este, de no olvidarnos, ¿no? De que somos portadores de este mensaje, somos pregoneros de justicia, personas que proclaman la verdad de Dios, ¿sí? Pero somos hombres y mujeres al servicio de Dios, ¿sí? Y no podemos perder. Acá en México hay una expresión, dice, no pierdas el piso. Y es como, no pierdas tu lugar, ¿no? No pierdas el contacto, ¿no? En tu lugar, ¿no? Y creo que eso, pues, es algo que también nos viene muy bien a nosotros tenerlo muy presente, ¿no? De que no tratemos de ponernos un calzado que no nos corresponde, ¿sí? O sea, mantengamos los pies al descubierto, y eso siempre nos recordará que somos hombres al servicio de Dios, como sucedía en los tiempos de Moisés, con los de Aarón y sus descendientes, ¿no? Isaías 52:7, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, ¿sí? Qué hermosos. Pero si le ponemos calzado, ¿cómo vamos a apreciar la hermosura? Dígame, se pierde, esta hermosura. Ahora, igual hay personas que igual tratan de ponerse un calzado, ¿no? Es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? También de que hay personas que igual tratan de en fin, de ponerse ahí en un lugar y cuando están ya, pues, dando enseñanzas o predicaciones ante unas multitudes de personas, ya de 5.000, 10.000, 20.000 personas. Entonces, como que a veces, como que pierden un poco el piso, ¿no? Pierden el piso y como que se ponen otro tipo de calzado ya y se pierde la hermosura de sus pies, ¿no? Porque ya se ponen otro calzado, ¿no? Pero ya es el suyo, ¿sí? Ya es el suyo. Pero los pies deben de estar al descubierto para que se vea la hermosura, ¿sí? Y para que nos recuerde que somos hombres al servicio de Dios. En Lucas 4:42, por favor, 43. Ustedes me avisan cuando paramos, ¿eh? Lucas 4:42, 43. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, llegando a donde estaba. Le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Este pasaje del evangelio nos muestra el inicio, ¿no?, del ministerio del Señor en tierras de Galilea. Y las personas que estaban ahí, que estaban disfrutando y escuchando esas enseñanzas del Señor, pues era una tremenda bendición para ellos, ¿no? Y un gran privilegio, ¿no? Eh, claro, pues ellos estaban disfrutando de la presencia, ¿no? ¿Y qué querían hacer? Pues como todos queremos hacer, ¿no? Retenerlo. Querían detenerlo ahí, ¿no? Con ellos, ¿no? Y querían detenerlo. Y a veces nosotros también queremos detenernos o queremos estar siempre ahí en ese momento de que sentimos la presencia de Dios, que sentimos su palabra en nuestros corazones. Pero bueno, pues está muy bien, pero después tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Mm, Jesús le dijo a Pedro también, ¿no? Cuando quería hacer esta cabañita ahí también en el monte Santo, ¿no? En la transfiguración, dice, no, no, de cabañas nada. Aquí hay que vivir lo que tenemos que vivir. Qué bueno que han tenido este gran momento para ustedes, ¿sí? Siéntanse privilegiados, pero ahorita tenemos que hay que bajarse del monte y de este lugar y seguir, ¿no? Hay que llevar el mensaje, ¿no? Y así es también con nosotros, ¿no? Y el Señor se lo hizo ver a estas personas también, ¿no? Eh, Les hizo ver la necesidad que él tenía en su corazón. ¿Y cuál era la necesidad del Señor? Dice, eh, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Entonces, la necesidad es de llevar este mensaje de salvación a otras personas, a las almas perdidas, ¿no? Sí, y para esto, dice, fui enviado.
esta enseñanza también es para nosotros. Sí, no solamente fue para aquellas personas, sino también para nosotros que caminamos con el Señor. Debemos ver como el Señor ve, ¿no? Y sentir como el Señor siente, y como Dios ve los corazones y la necesidad de los corazones, su necesidad. Y atenderla con la misma disposición. Es necesario, sí, es necesario. Que también otras ciudades anuncien el Evangelio del Reino de Dios. Siempre, siempre habrá otras ciudades, pueblos, naciones que necesiten del Señor. Vivimos en un mundo que, a pesar de todos los adelantos, y en especial la tecnología, que ha venido a ser tan determinante, ¿no?, en la vida de todos nosotros, pues la tenemos en la sociedad, en el ocio, en la cultura, en el deporte, en el trabajo, en el hogar y en la iglesia también. Pero debemos de tener mucho cuidado de cómo anunciar las buenas noticias, las buenas nuevas, para que puedan llegar a los corazones. Y no solamente llegar, sino que se queden ahí, en ese corazón, como una palabra implantada que a su tiempo dará su fruto. Pero necesitamos llevar esa semilla, necesitamos sembrar esa semilla y que quede implantada en los corazones. Sí, eso, pues, lógicamente, pues no es un trabajo nuestro, sino es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Pero nosotros somos ese instrumento, ¿no? Y si hay esa inquietud, esa necesidad también en nuestros corazones y ese deseo tan grande, pues Dios va a utilizar nuestras vidas para poder llevar esa semilla y dejarla ahí en ese corazón, implantada ahí. Y a su tiempo dará su fruto, a su tiempo. La cercanía con la necesidad es fundamental para ver, ¿eh? Para poder ver y identificarse con la necesidad, ¿no?, del corazón. Y cuando uno ve la necesidad del corazón, entonces no solamente la ve, sino que uno se identifica con ella. Y cuando uno se identifica con ella, pues la hace suya también, ¿no? La hacemos nuestra, sí, la sentimos como nuestra también. Y eso es importantísimo, ¿no? Jesús siempre estuvo cerca de los corazones, corazones hambrientos y sedientos de justicia, ¿no? Un ejemplo que nos anima a todos nosotros, ¿no? Lo podemos ver en Mateo, capítulo 15, verso 21-28, por favor. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Bueno, este ejemplo de esta mujer cananea es muy interesante. Nos permite ver cómo Jesús, fíjense una cosa interesante también ahí, que es la única vez que el Señor fue a este lugar, ¿eh? O sea, la única vez. Y además era un lugar que estaba en Tiro y en Sidón, que estaba fuera ya de lo que era, pues Galilea, ¿no? O Palestina, ¿no? Era ya fuera del territorio de Palestina. Entonces, o sea, ¿cuál era entonces el propósito, no? O sea, ¿qué propósito tenía, o sea, de que el Señor fuera a este lugar? Nada más que fue esta ocasión, nada más. Y sucedió esto. Esto fue lo que aconteció en ese lugar. Y fíjense, quedó ahí como un ejemplo para todos nosotros, para todos nosotros.
Él se acercó. Él se acercó a donde estaba la necesidad de, no solamente de la hija que estaba con este problema de un espíritu demoníaco, ¿no? Sino que la necesidad de la mujer, de la mamá también, de su corazón, ¿no? Y la cercanía nos permite ver y escuchar los corazones. Y los discípulos, eh, no, viendo también como el momento ese en que la mujer, cómo insistía, cómo clamaba, cómo desde esa fervientemente buscando esa que fuese pues escuchada y atendida por el Señor, pero los discípulos, o sea, lo vieron como casi hasta como una molestia, un malestar y dijeron, ya, dice, no, pues, le rogaron, ¿no? Dice, le rogaron diciendo, despídela. Pues da voces tras de nosotros, que deje de hacer esta escandalera aquí. Pero la mujer sí sabía lo que estaba haciendo, sí sabía lo que estaba haciendo. Y para quién lo estaba haciendo. Y por eso no le importaba hacerlo, ¿sí? Porque ella sí sabía. Y el Señor le respondió, le puso a prueba, ¿no? Dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella dice que vino y se postró ante él, ¿no? Insistiendo, Señor, socórreme. Y Jesús nuevamente le pone a prueba, ¿no? Dice, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahora sí fue la prueba aún mayor, ¿no? Pero ella aceptó esta prueba, ¿no? También la aceptó y respondió, ¿no? Correctamente también. Pues sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, ¿no? Dijo, oh mujer, grande, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Así también nosotros, si al menos esta mujer no estaba formada, la hizo ponerse, la puso de alguna manera en la última de la fila. Ella misma no se sentía digna, ¿no? Ella dice, sí, es cierto todo lo que me estás diciendo. Dice, pero yo no estoy pidiéndote ningún derecho, no te estoy pidiendo, estoy clamando y pidiendo compasión, que tengas compasión de mí, ¿sí? Socórreme, ten compasión de mí, de mi necesidad. Y eso fue lo que tocó el corazón del Señor, ¿sí? Y, oh mujer, grande es tu fe. Ella confiaba en la compasión del Señor, no confiaba en sus derechos, ya sabía que no tenía ningún derecho, ni se sentía digna de ello. Dice, las migajas que caen, suficientes, es suficiente para lo que yo estoy pidiendo. Así también nosotros, si al menos tenemos este deseo en nuestros corazones, lograremos alcanzar la misericordia de Dios, porque el Señor mira los corazones y cuando estamos ante su presencia se manifiesta todo lo que hay, igual que se manifestó en esta mujer lo que había en su corazón delante del Señor. Jesús vio la fe de esta mujer extranjera y su testimonio que dio de ella, pues nos alcanza a todos nosotros, ¿no? Oh mujer, grande es tu fe. Esta afirmación del Señor solo la encontramos dos veces la encontramos en el Nuevo Testamento. En todo su ministerio, perdón. Y van dirigidas en una ocasión, es a esta mujer extranjera, y en otra ocasión es a un hombre, David, extranjero, por cierto, ¿no? Y el centurión romano, que también fue puesto como ejemplo para todo Israel. Ni aún en Israel he hallado tanta fe, ¿no? Cuando le puso como ejemplo a este hombre también. Y en las dos ocasiones, ¿no? Jesús menciona la medida de la fe, grande, o una fe que no era igual, ¿no? O sea, como ejemplo, ¿no? En las demás ocasiones que Jesús nos habla de la medida de la fe, es para reprobar la poca fe que tenían las personas que tuvieron la oportunidad de estar cerca del Maestro, ¿no? Hombres de poca fe. Se lo dijo a la multitud en el Sermón del Monte, animándoles, ¿no?, a confiar en Dios. Se lo dijo a sus discípulos en varias ocasiones y se lo dijo a Pedro cuando se estaba hundiendo en el mar.
Nosotros tenemos que prestar mucha atención a estas enseñanzas, pues nos muestran también el camino correcto de tener una fe que agrade a Dios, ¿sí? Ahora, con respecto a la medida de la fe, esto va a depender pues más bien va a depender de nosotros mismos, ¿no? Si es poca o grande. Según lo que vivamos y andemos en la fe, en la comunión con Cristo, así será el resultado también, ¿sí? Entonces, acuérdense de que en una ocasión los discípulos le dijeron, eh, Señor, dice, aumentanos la fe, ¿no? Pidieron ellos, o sea, como una oración, ¿no? Y a veces nosotros también, yo escucho, a veces tengo un poco problema ahí, ¿no? Tengo un pequeño problema ahí cuando escucho estas oraciones, ¿no? De, Señor, aumentame la fe, ¿no? Digo, esto como si fuera algo instantáneo, ¿no? O sea, como si fuera así nada más, ¿no? O sea, y no es así, no, yo no lo veo, es mi opinión, ¿no? Yo no lo veo así, ¿no? Bueno, me baso también pues, en lo que el Señor también les dijo a sus discípulos, ¿no? Cuando le pidieron también esta, ¿no? Hicieron esta petición, ¿no? Aumentanos la fe, ¿no? Y él nada más que se limitó a decir, pues si tuvieses la fe, ¿no? Como el grano de las semillas de una mostaza, ¿no? Sería más que suficiente ya, ¿no? Entonces, el problema no es el tener que, si es poca o mucha o cómo es nuestra fe, ¿no? El problema es si tienes fe o no tienes fe en Cristo, ¿sí? O sea, ese es el punto importante, ¿no? Lo importante de la fe es tenerla, porque sin fe, como nos dice en Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el punto importante de la fe, ¿no? Es tener fe. Y después ya el tamaño de la fe, pues eso va a ser, pues, dependiendo de nuestra relación con el Señor, con nuestra comunión con Él, lo que andemos, lo que movamos esa fe, ¿no? Así va a ser también nuestra fe. Yo he visto hombres que de verdad que son grandes hombres de Dios, pero son grandes hombres de Dios porque lo viven, la mueven, lo andan, lo caminan, ¿sí? Tienen acciones de fe, hacen obras de fe y se nota que son hombres y mujeres de fe, ¿no? Bien, regresando a la necesidad del corazón, Mateo 18, verso 1 al 5, por favor. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en los reinos de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Esta enseñanza no fue para todos, sino fue para sus discípulos, ¿sí? Y fue originada por una pregunta no muy acertada de ellos, ¿no? Estaban preocupados por el lugar que iban a ocupar en el reino de los cielos. Mientras Cristo estaba pensando ya, porque ya estaba ya a las puertas de vivir esa humillación que tenía que vivir, ¿no? Esa humillación, ese sufrimiento, pues ellos estaban pensando todavía en qué lugar iban a ocupar, ¿no? Bueno, quién va a ser el secretario, quién va a ser el subsecretario, quién va a ser el ministro, quién va a ser aquí, ¿no? ¿Qué cargo iban a tener, ¿no? Y a veces nos pasa también a nosotros, ¿no? Estamos más preocupados en esas cosas, en los cargos, en las cosas, en las responsabilidades, quién va a llevar esa responsabilidad, quién va a llevar la otra, ¿sí? Y, y perdemos el enfoque, ¿no? De lo más importante, ¿no? En el reino de los cielos no, eso no es lo más importante. Y Jesús se lo mostró a través de esta enseñanza y de este ejemplo, ¿no? Eh, en qué consistía la grandeza del reino de los cielos. Y para eso puso un niño delante de ellos, para que de él aprendiesen. ¿A qué tenían que aprender? Pues a ser humildes, a ser humildes. Eso es lo que tenían que aprender. Y bueno, y esto no es no es algo opcional, ¿no? Es necesario, ¿no? Es necesario, dice, para entrar en el reino de los cielos. Sí, la pequeñez, la sencillez, son las cualidades de un niño, ¿no? De los niños. Y eso es lo que necesita, o sea, se necesita para entrar también en el reino de los cielos, esa humildad, ¿no? El niño siempre
pues necesitará de la atención y los cuidados de los padres, ¿no? Depende de sus padres, ¿no? Y esto nos enseña acerca de la humildad, de la fe, de la confianza, ¿no? Dos cualidades necesarias para los que deseen entrar en el reino de Dios. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y es volverse y hacerse como niños, pero tampoco no es para quedarse como niños, es para entrar. Después tenemos que ir madurando, por supuesto, no podemos quedarnos ahí siendo niños, ¿no? Ya pues hay muchos, sobre todo de la escritura del apóstol Pablo, ¿no? Se mete mucha caña ahí, ¿no? Sobre este asunto, ¿no? De no pensar como niños, ¿ya? Si ya eres adulto, pues piensa como adulto, juega como adulto y compórtate como adulto también, ¿no? Vive como adulto, ¿sí? Deja ya lo que fue de niño, ¿no? Y sé adulto. Hasta para juzgar también, ¿no? Juzga como adulto también. Entonces, si no os volvéis y os hacéis como niños. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño, como este, a mí me recibe. El verso 5, ¿eh? ¿A quiénes debemos de recibir? Pues a los que tienen esta necesidad en sus corazones, ¿no? Una necesidad de Dios, un corazón sediento y necesitado, ¿no? De ser saciados, ¿no? Saciados por Él, ¿no? Mateo 18, verso 10 al 14. No se me desesperen porque ya estamos terminando. 10 minutos, 15 minutos más. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre, que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Escuchen, esto es interesante. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Bueno, pues ahí vemos a Jesús ya, ¿no? También como el pastor que no solo se interesa por su rebaño, sino también por cada cordero y oveja que pertenece a ese rebaño. El pastor que deja 99 ovejas para ir en busca de una descarriada. Bueno, ahí sí ya nos tenemos que identificar todos nosotros, ¿no? En esa descarriada, ¿no? Así estaba nuestra vida, ¿no? Descarriada por completo, ¿no? Perdidos por completo. Pero Jesús llegó a nuestras vidas, aunque tuvo que dejar 99, pero Él llegó a nuestras vidas, ¿sí? Y ahí donde estábamos y en el momento que vivíamos, y sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en este mundo, pero Cristo nos alcanzó en su misericordia, ¿sí? Y nos halló, cargó sobre sus hombros nuestras vidas y nos llevó hasta el redil a la voluntad del Padre, ¿no? Solamente por este hecho, todo hombre tenía que estar, todos nosotros tenemos que estar agradecidos toda nuestra vida al Señor por habernos alcanzado ahí donde estábamos, por habernos hallado ahí donde estábamos perdidos, ¿sí? Por habernos cargado y llevado a la voluntad del Padre, ¿sí? Solamente por este hecho. Aún Cristo hizo mucho más, ahora lo vamos a ver, pero solamente por este hecho ya tenemos que estar agradecidos al Señor siempre. Aunque sean muchas ovejas, fácilmente el pastor echará de menos a una sola, a la que coge, la que esté afligida o la que esté descarriada. Eso es tener un corazón de pastor, ¿sí? Eso es tener un corazón de pastor. La Escritura nos describe las cualidades de este corazón, sí, un ejemplo. En Proverbios 27, 23, dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Sé diligente, ¿sí? ¿En qué tenemos que ser diligentes? Dice, pues en conocer, ¿sí? Dice, el pastor dice, conoce a sus ovejas, ¿no? Y mira con cuidado por tus rebaños.
es el primer esfuerzo que hace el pastor es conocer a sus ovejas. Esto le va a tomar tiempo, ¿eh? Le va a tomar su tiempo. Fíjense, yo ahora que tuvimos la oportunidad de estar 9 meses en el colegio que tenemos en Oaxaca, en Tlaxiaco, Oaxaca, el colegio Primero Frutos de Reto, y ahí tenemos 122 niños, ¿no? Que están en un colegio particular. Y bueno, pues pues sí, yo he estado muchas veces en el colegio, ¿no? Pero no he estado así 9 meses en el colegio ahí todos los días, ¿no? Integrado, ¿no? En el colegio. Pero bueno, ahora tocó hacer esta parte y la hicimos, ¿no? Pero fue muy interesante, aprendí muchas cosas de los niños, muchas cosas. Me enseñaron muchas cosas los niños. Los niños de primer añito, pues son de primaria, ¿no? De primer año hasta sexto año, ¿no? Y después están ya de preescolar también y de secundaria. Entonces, pero de los de primer año, o sea, de primero a quinto año, oh, no, tremendo. Y aprendí mucho de los profesores también, ¿no? De cómo los cuidaban, cómo les atendían. Pues uno recibe a los niños, por ejemplo, por las mañanas recibían a los niños, llegan a las 7:45 de la mañana a la puerta, viene con mamá, con papá, con la abuelita, con el abuelito, con un familiar, ¿no? Y los entregan a la profesora. Y como las profesoras los recibía, yo siempre estaba ahí también todas las mañanas, ahí en la puerta, porque me gustaba estar ahí y ver ese momento. Era muy, muy, muy especial. Y el sentimiento de los niños con su mamá y su papá, cómo se volteaban para despedirse, o sea, todos los días era un ceremonial eso. Eso era tremendo. O sea, y bueno, pues eso por un lado, pero por otro lado, las profesoras, cómo les daban los buenos días a cada niño, a cada niña y a cada niño, y cómo se lo daban por su nombre, cómo conocían a todos, a los 120, por su nombre. No le decían buenos días, no, nos decía buenos días, Enrique, buenos días, Verónica, buenos días, Victoria, buenos días, María, ¿sí? Cada uno por su nombre. Yo traté en esos meses de también de aprenderme los nombres pues de alguno de ellos, pero que bueno, me costaba mucho, me costaba mucho y me tuve que esforzar y al final sí aprendí algunos de ellos, pero no todos, tengo que reconocerlo. Pero hice mi esfuerzo, pero porque vi la importancia de conocerlos, porque no solamente era memorizar su nombre, era conocerles a los niños. Y eso hablaba de identificarse con el niño, de tener una cercanía con el niño, ¿no? La profesora, su maestra, con el niño, ¿no? Y eso no era solamente decir buenos días, Enrique, es que conocía a Enrique y sabía si estaba pasando, qué momento estaba pasando, si tenía buen día, había tenido mala semana, en fin, había tenido un problema en el colegio, en su casa, pues, conocía sus detalles, era conocimiento. Entonces, ese es el primer esfuerzo que hace el pastor, es conocer a sus ovejas, le va a tomar su tiempo. A mí me tomó 9 meses y no terminé. Va a tener que regresar, ¿no? para seguir con esto. Pero resultó muy, muy especial. Después viene el cuidado, ¿no? Conocer y cuidar. El cuidado y requiere de mira, dice que mira con cuidado, ¿no? O sea, de mirar, de observar, de dedicarse. Y dedicarse es tener una dedicación, una vocación, eso. Hay una palabra que podríamos igual, que viene mejor, o yo lo entiendo mejor, es ofrecerse, ¿no? Es cuando uno se ofrece, ¿no? No solamente mira y observa, dice, no, y me ofrezco también, ¿no? Me ofrezco a atender esta necesidad, ¿sí? Me ofrezco a ayudar a esas personas, ¿no? Y claro, en ese ofrecerse, pues ahí implica, pues cosas que uno tiene que dejar, ¿no? Para poder atender la necesidad, ¿no? Juan 10, verso 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Bueno, pues aquí vemos ahora a Jesús como el buen pastor, ¿no?
nuestro buen pastor, ¿no? Que dice que conoce, que nos conoce, ¿no? Y que lo conocemos también, que hay una relación íntima, ¿no? Una relación personal íntima, ¿no? Y, y no es una relación así superficial, no, es una relación que pone el ejemplo, dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, o sea, hasta ese grado, ¿no? Lleva la relación, dice, así es la relación que el Señor quiere tener con nosotros, ¿no? De este tamaño es la relación que el Señor quiere tener con nosotros, una relación tan íntima, ¿no? Dice, así como el Padre con el Hijo y el Hijo con el Padre, dice, así también con ustedes, ¿no? Bueno, entonces, dice, y aquí viene la otra parte. Entonces, no solamente Jesús es el pastor que deja las 99 y va en busca de aquella descarriada, ¿sí? Y carga con ella y la lleva al redil, a la voluntad del Padre, sino que Él pone su vida y pongo mi vida por las ovejas. Jesús es el buen pastor que dio su vida por cada uno de nosotros, ¿sí? Que estábamos perdidos y sin esperanza en este mundo. Desde los tiempos de Moisés, hasta Jesús, para dar cumplimiento a la ley, pues era necesario hacer ofrendas y sacrificios, ¿no? Expiaciones por los pecados, ¿no? Y imagínense, pues todo el tiempo que pasó, cuántos miles y miles y cientos de miles, millones de ovejas y corderos fueron sacrificados, ¿no? Como ofrendas, como por la expiación de los pecados, ¿no? Fueron sacrificados para este fin, pero no fueron, pero llegó un momento que no cumplieron las demandas de Dios. Como se puede ver en Hebreos 10, verso 5, por lo cual entrando en el mundo, ¿sí? Habla de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos que ahora el buen pastor, ¿sí? Ahora, no solamente Él es el buen pastor que deja las 99 y va en busca de esa descarriada, es el buen pastor que da su vida también por sus ovejas, o sea, que Él mismo, Él es el cordero que va a ser ofrecido por nosotros, ¿no? Él es el cordero, Jesús es el cordero de Dios. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús es el que tomó nuestro lugar, el que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, ¿sí? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Juan 10:16. Ya estamos terminando, ¿eh? Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Jesús tiene en su corazón otras ovejas, lo mismo que otras ciudades. ¿Recuerdan al principio? Es necesario que tenía que ir a otras ciudades a llevar el mensaje de salvación. Otras ovejas, lo mismo que hay otras ciudades donde debemos de llevar también este mensaje de salvación. La pregunta que nos hacemos, o que yo me hago, ¿tenemos ese corazón que está dispuesto a dejar las 100 ovejas para ir en busca de la que se perdió? O lo que es lo mismo, ¿estamos dispuestos a dejar a un lado nuestra posición, conformidad y problemas para cargarnos con los problemas de los demás? Porque eso es lo que representa las 99, es como yo lo veo, ¿no? Es lo que representa, es tener todas esas cosas, 99 ovejas, 99, es tener todo lo que te puede dar una posición, lo que te puede dar una conformidad, lo que te puede dar, también son 99 problemas nuestros 99 problemas personales, familiares y tantas cosas, ¿no? Que nos ocupan, cosas que nos ocupan, ¿sí? Cosas que nos distraen, que nos ocupan, esas son los 99, ¿no? Entonces, la pregunta es esa, si estamos dispuestos a dejar esos 99
eh, problemas, situaciones nuestras, personales, para ir en busca de esa necesidad, de ese corazón que está sin Cristo, sin esperanza, y poder cargarnos con sus problemas, con sus situaciones, hacerlo nuestro, identificarnos con ello, de tal manera que lo hagamos nuestro. Hay un costo, hay un costo. Es buena pregunta, no sé si para ustedes lo ven así, pero es muy buena pregunta. Todavía yo me lo estoy preguntando si estamos en lo correcto en esto. Si estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer por llevar el mensaje de salvación. Qué hermosos son los pies. Qué hermosos son los pies que llevan, que traen buenas noticias. ¿Sí? Jesús le dijo a Pedro que esta era la manera de demostrar. Dice, si me amas, Pedro, pues esta es la manera. No hay otra. Cuida, pastorea, ¿sí? Apacienta mis ovejas. No hay otra. No busques. Dice, esta es la manera. Y si estás dispuesto a dejar esas 99. ¿Estamos dispuestos o no estamos dispuestos a dejar esos 99? A veces exposiciones, cosas que comodidad también nuestra, ¿no? O sea, lugares que nos conformamos, nos quedamos, en fin, nos estancamos ahí, ¿no? Pero hay una necesidad que está, y más que pues en estos tiempos, ¿no? La gente tiene mucha necesidad de escuchar el mensaje de salvación, pero tiene necesidad de escucharlo no tanto por los medios de comunicación, por las videoconferencias, ahora pues no queda más remedio, ¿no? Pero lo más importante es que lo escuchen, ahora sí, de la cercanía, ¿no? Que nos vean, que este mensaje sea respaldado por un testimonio, ¿no? Que sea avalado ahí, que se vea que dice, no, es que es real. Es que o sea, es algo que no es una enseñanza muy bonita, ¿no? Es que es una enseñanza pues que en su vida, en su familia, es real. Y eso siempre pues, traerá sus frutos también, ¿no? Entonces yo les animo, ¿no? Reto Francia, reto París, ahí, Toulouse. Que les animo pues a que tengamos ese corazón, ¿no? Ese corazón que tiene el Señor también, ¿no? Y que estemos dispuestos a dejar las 99, dejar alguna comodidad. Si no son 99, deja alguna, ¿no? Pero dejemos algo de comodidad. Cuanto más dejemos, más vamos a abrir espacio para poder atender otras necesidades, ¿sí? Y tenemos un enorme privilegio y es un gran honor el ser personas que tenemos un mensaje de Dios para otras personas que no lo conocen, ¿no? Entonces, que Dios les bendiga mucho y ese es el mensaje.